Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy día tempranito. Cuando la PAME me invitó a hablar un poco de este proceso de aprendizaje, también fue una manera de hacer como una retrospectiva de lo que ha sido mi camino. Yo estudié diseño, carrera de la que no me titulé, después estudié teatro, estudié música, estudié pedagogía en música, y la verdad es que si a los 20 años me hubieran dicho que a los 40 iba a estar dedicada a la cocina, habría sido como, ¿qué? Onda, ni una posibilidad, no estaba dentro de mis rangos ni de las cosas a las que no sé, donde sentía que tenía talento ni nada. Y la cosa es que cuando me puse a hacer este análisis de mirar un poquitito mi historia, me di cuenta que al final estos cambios de rumbo en mi carrera profesional han tenido que ver principalmente con como necesidades, ¿no? Como situaciones en la vida que me obligaron a replantearme las cosas de otra manera, cosa que agradezco profundamente, por cierto. Eh, yo además de el camino que tengo hoy día, que seguramente es lo que más se nota, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo en la cocina, con los programas y con los libros. También durante mucho tiempo me dediqué, por ejemplo, a la restauración de muebles, me dediqué a la música y de alguna manera todas esas cosas claramente tienen que ver con mis vocaciones, porque uno la mayoría de las veces se dedica a las cosas que le gustan, ¿no? Pero ha tenido mucho que ver con necesidad. Entonces voy a recapitular un poquitito. Yo a los veintitantos me dedicaba a la música, hacía clases de canto, era profesora de colegio, hacía clases de música también, y el papá de mis hijas, con el que estaba emparejado en ese momento, se dedicaba a lo mismo. ¿Ya? Entonces, finalmente estábamos como en ese mundo juntos, y como hitos importantes, en algún momento en que ambos trabajábamos en la tele, a propósito de la música, ¿verdad? Como detrás de cámara, en coach y todo, de un día para otro nos quedamos sin pega los dos, con dos guaguas chiquititas, una guagua de un año y otra guagua, no sé, de un año y medio, porque mis hijas tienen como un año de diferencia. Y a propósito de eso, fue la primera vez que tuve que replantearme y como decir, ¿qué hago? Y también buscar un poquitito en las cosas que había hecho antes, ¿no? Que tenían que ver más con el diseño y con el arte. Y ahí empecé a restaurar muebles. Me gustaban, siempre había visto muebles antiguos y decía, ¡ay, qué bonitos se verían de esta manera! Y me acuerdo patente que estábamos así como los dos sin trabajo, muy desesperados, y mi mamá me dijo, gordita, tengo 100 lucas que te puedo prestar. Y yo así como, este es mi capital, me acuerdo que yo decía, este es mi capital, tengo 100 lucas, ¿cómo hago para hacerlas crecer sin perder ni un peso y efectivamente haciendo que me rindan? Y me acuerdo que partí al Persa del Bío Bío y vi unos muebles antiguos así, ¿cuánto valen? Y llené el auto de muebles y durante la noche pinté como loca, los armé preciosos y al día siguiente los empecé a publicar en Facebook y se empezaron a vender. Y yo dije, ya, aquí tengo, por supuesto, un nicho de una pega que efectivamente puede ser importante. Y claro, me faltaban 500.000 aprendizajes, no sabía cómo pulirlos, no sabía cómo arreglar los cajones, no sabía cómo vitrificarlo. Y como tampoco había mucho donde aprender en esa época, estoy hablando hartos años atrás, como de oficios, me acuerdo que lo que hacía es que iba, por ejemplo, a los restauradores de Caupolicán, ahí en Barrio Italia, a pasearme y veía a un señor que estaba pintando y yo onda, hola, ¿qué está haciendo? ¿Y qué le pone? Y me sirve este pegamento y me sirve este barniz. O me acuerdo que iba al home center y me paseaba por los pasillos de los barnices sin saber qué me servía. Y había un señor y yo así como, hola, ¿usted entiende de barnices? Sí, ¿qué necesita? Y de alguna manera fui aprendiendo, preguntándole a la gente que sabía. Y a eso me dediqué harto tiempo. Estuve como 8 años restaurando muebles en el patio de mi casa, hasta que aparecieron los home y todas esas cosas y el negocio de los muebles se volvió muy difícil porque no había cómo competir con los precios de los muebles chinos. Y después de eso me empecé a dedicar nuevamente a las clases de canto, ¿verdad? Porque el negocio como de los muebles empezó a bajar un poquitito. Y nuevamente aparece un hito en mi vida que también me hizo como dar una vuelta importante, que fue que me separé, cuando estaba justo en ese proceso. Y me pasó lo mismo, ¿no? Como, ¿qué hago? Las clases de canto son súper... Hay meses que tengo muchos alumnos, de repente en julio tengo 5 alumnos resfriados, entonces no puedo hacer clases de canto. Me pasa lo mismo con los muebles, ¿verdad? He ido bajando. Hay meses que tengo muchos muebles, hay meses que tengo pocos. Y yo venía, además, en paralelo, haciendo un camino muy personal con el tema de la alimentación,
que tenía que ver con sanar mis trastornos de conducta alimentaria que tuve desde la adolescencia hasta los 20 y tantos. Y venía haciendo un proceso así como súper bonito, estaba alucinada con el tema de la cocina saludable. Estoy hablando hace 12 años atrás, cuando aquí todavía no había nada. No había nada, entonces yo seguía como a blogueras españolas y seguía recetas de algunas argentinas que estaban como metiéndose en este tema. Entonces me separo y vuelve este mismo dilema, así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, voy a hacer clases de cocina. Mi comedor, me caben 8, ya, perfecto. Y me acuerdo que diseñé un flyer, lo subí a Facebook, que era lo que había en ese momento, y fue un hit. O sea, mail, así me entraban y me entraban mail y empecé a llenar talleres de cocina y yo decía, claro, no hay talleres hoy día de cocina. Empecé a hacer talleres de dulce saludable. Tú me estabas hablando a propósito de las alergias alimentarias de tus hijos, ¿no? Que era un momento donde había como una explosión de alergias alimentarias y montones de mamás y papás desesperados que no sabían muy bien cómo cocinar sin gluten, sin lácteos, sin huevos. Entonces me metí en ese mundo y empecé a hacer clases de cocina. Me empezó a ir muy bien con las clases de cocina. Como tenía mi maestro además que me ayudaba con los muebles, hice un alargue, agrandé la mesa, entonces me cabían 2 alumnos más, 3 alumnos más. Y estuve todo ese primer año haciendo clases de cocina, de picoteo saludables, todo el día estaba inventando talleres. Y de alguna manera fueron años donde yo pienso, ¿cómo aprendí todas estas cosas? Y recuerdo esos años que finalmente era puro experimentar. Era probar. Yo estaba tan alucinada con el tema de la cocina saludable que todo el día inventaba cosas. Me acuerdo que me iba a pasar a la feria y veía ingredientes y decía, oh, eso no sé, me puede servir para algo. Y compraba y cocinaba y prendía el horno y prendía todo. Y de repente había millones de cosas que por supuesto no me resultaban y otras sí. Entonces pienso ahora y digo, claro, ese proceso de aprendizaje, igual que el de los muebles en algún minuto, fue a propósito o como impulsado por una necesidad y en el fondo probando y embarrándola y echándolo a perder también entre medio. Pero lo que me parece más bonito hoy día que lo miro como con distancia es como que bacán que me atreví, ¿no? Que bacán que me atreví a hacerlo y que probé y que lo intenté. Fueron cosas que me resultaron, pero también hay montones de veces que uno intenta cosas y aprendizajes nuevos que no funcionan. Y también me parece que es súper bonito que eso pase, ¿no? Porque tiene que ver también con este proceso de estar como con las manos en la masa. Y hoy día, yo siempre digo esto cuando hago cursos y todo, yo cuando tenía 20 años y me dedicaba a la música, me imaginaba que a los 30 iba a andar como con una banda de gira por Chile, y resulta que a los 30 estaba restaurando muebles. Y a los 30, cuando estaba restaurando muebles, me imaginaba que a los 40 iba a tener como una fábrica gigante de muebles. Y hoy día tengo 40 y tanto y estoy dedicada a la cocina. Entonces pienso en los 50 y en los 60 y ni siquiera trato de imaginarme qué va a pasar, porque de alguna manera siento que la vida también te va llegando por caminos tan distintos y que hoy día todo lo que tiene que ver con aprendizaje además está tan fácil, ¿no? Están las redes sociales, está lleno de tutoriales, los cabros de 15 hoy día aprenden oficios nuevos porque vieron un tutorial en YouTube, entonces también me pasa que de alguna manera como que me entrego un poquitito y confío en esto y digo, no tengo idea qué voy a estar haciendo a los 50, capaz que esté haciendo cocina, capaz que no, a los 60 ni hablar, porque ahí falta más todavía. Entonces, de alguna manera, creo que mientras haya voluntad de aprender, ganas de aprender, o un motorcito que puede ser a la fuerza o puede ser simplemente por gusto, siempre está la posibilidad de aprender. Y hoy día, por ejemplo, también me pasa que tengo 46 y que estoy volviendo a hacer música, que es algo que estudié cuando tenía 20 y a lo que me dediqué hasta los 30, y de alguna manera siento que los aprendizajes, que las ganas de hacer cosas nuevas es súper cíclico y va cambiando y nosotros vamos creciendo y vamos cambiando de gustos también y a veces van apareciendo cosas en el camino que nos enamoran y que nos motivan. Por lo tanto, creo que el tema del aprendizaje em, además de ser cíclico y además de tener este componente, ¿verdad?, como súper espontáneo, que la vida también te va sorprendiendo, yo creo que justamente lo que uno tiene que permitir, ¿no? Que la vida te vaya mostrando y atreverse, porque siento que en general pasa mucho que la gente se queda muy casada como con la profesión que estudió. Entonces, si yo estudié esto, me tengo que dedicar o a esto, o a esto, o a esto, y muchas veces eso te impide ver la cantidad enorme de cosas preciosas que pueden haber de aprendizajes en el camino. Así que,
nada, mira, y fue súper interesante el ejercicio porque cuando la PAME me invitó, yo dije, yo soy súper dispersa, entonces me puse a anotar en un cuadernito así como un poco, ordenar la cabeza y de alguna manera también me pasó eso, ¿no? Como de estar revisando y empezar a acordarme de cosas, así como empecé a acordarme lo de los muebles, por ejemplo, ¿cómo empecé de lo de los muebles? Y de repente me empecé a acordar y como que se me vino toda la historia encima de nuevo y el tema de la cocina también, y me empecé a acordar de esos primeros talleres, esas primeras clases que hice. Ah, bueno, y a propósito de esos talleres de cocina que hice durante mucho tiempo, me pasó como esa sensación cuando uno dice, como que estaba en el lugar que tenía que estar en el momento que tenía que ser, porque a propósito de mis clases de cocina, me llegó una invitación de la amiga de la amiga de una amiga a un casting, y fui al casting y era un programa para el 3CC y quedé, y fue como probemos, veamos qué pasa, y nos fue increíble, y terminé haciendo 5 programas, y llevo 5 libros, y de alguna manera fue como una bola de nieve que fue creciendo, em, pero que tampoco nunca la busqué ni nunca lo esperé, ¿no? Sino que simplemente confié en ese proceso y las cosas fueron sucediendo. Así que nada, eso es mi historia, mi testimonio. Por eso me da mucha risa cuando de repente me ponen por ahí profesora de música, actriz, compositora, y hay gente que me dice, ¿eres profesora de música, onda? Sí, lo que pasa es que no ejerzo hace mucho tiempo y ahora me dedico a la cocina, entonces la gente jura que soy cocinera, o de repente me ponen chef, y yo digo, no soy chef, nunca he estudiado cocina. Em, Creo también que hay montones de cosas donde uno puede irse metiendo que de verdad no se necesitan estudios más formales. Claro, por supuesto no me podría convertir en médico cirujano a esta altura de la vida, ¿verdad? Pero creo que hay tantos oficios y hay tantas cosas tan lindas que tienen que ver justamente como con la pasión, ¿no? Como si me gusta y me apasiona, al final voy a terminar aprendiéndolo y me voy a empezar a meter en ese mundo porque quiero aprender de lo que sea que me esté llamando la atención, y creo que tener esa libertad de atreverse a probar, a mezclar las cosas, es súper enriquecedor, y por lo menos mi camino y mi proceso ha sido un proceso muy feliz, porque de la música, el arte, la cocina y todo lo que he hecho son cosas que finalmente me resuenan, que me mueven, que me apasionan, que me fascinan, y que me siento además una agradecida de la vida por haber podido seguir todos esos caminos. Así que muchísimas gracias.